Amén. Muy bien. Vamos a continuar en esta tarde en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Ya estuvimos mirando acá la parte de el Armagedón. Una hermana me dijo anoche que si se decía Armagedón como yo digo o Armagedón como está escrito. Correctamente pues se dice Armagedón. Lo que pasa es que en un idioma se dice Armagedón y a mí se me quedó pegado la palabra Armagedón. Pero en sí es Armagedón, que también se llama Megido. Megido. La palabra en sí correcta, 16:16, la palabra Armagedón viene de la palabra del Valle de Megido. Eso está en Segunda de Crónicas 35:22. Segunda de Crónicas 35:22. Vamos a mirar 35:22. Dice, pero Josías no quiso volverse, sino que se disfrazó para luchar contra él, no atendiendo a las palabras de Necao dictadas por Yahweh, y fue a combatir al valle de Megido. Megido. Entonces, Megido es un lugar muy antiguo, un territorio completamente plano que existe allá en el Medio Oriente, que es gigantesco, o sea, es un valle inmenso, planito. Incluso ahí se han filmado películas porque es un valle grande. Entonces, ahí es donde se va a desarrollar la última batalla y se va a desarrollar lo que es el Armagedón. La batalla final, que no va a ser entre Estados Unidos y Rusia o China o Corea del Norte o Occidente contra Oriente, sino que es la luz contra las tinieblas. O sea, el Mesías va a venir a pelear directamente, personalmente, contra todos los reyes de la tierra que habrán sido convencidos para una locura de estas, y por eso ellos se van a reunir en ese valle, el valle de Megido. Que la palabra Armagedón es una palabra que viene del griego, por eso en la mayoría de las Biblias dice Armagedón, pero la palabra correcta hebrea en el texto hebreo es Megido, el valle de Megido. ¿Ok? Bueno, tener esto en cuenta. Muy bien. Esta guerra, hermanos, esta batalla, pues es bueno tener en cuenta un detalle del Armagedón, que prácticamente antes de que ocurra el Armagedón es cuando viene el rapto. ¿Ok? Viene el rapto y la resurrección de los justos, de los creyentes. O sea, todos los creyentes, estos son los que forman parte de la segunda resurrección. Ya sabemos, la primera resurrección es antes del milenio para los que van a reinar en el milenio con Yeshua, que son los mártires. Esos son los que se levantan en la primera resurrección. Luego, después del milenio, viene otra vez el tiempo de angustia, viene el tiempo de engaño, de estafa, donde la bestia, el falso profeta,
va a engañar a las naciones de nuevo y los va a juntar para la gran guerra, la gran batalla que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Pero ya es una guerra global, no una mitad contra otra mitad, sino que todos los reyes del mundo se van a juntar en contra de Machía y se van a juntar allí en el Valle de Megido y van a retar a Yeshua que venga, que baje, venga, para que peleemos. Literalmente, no una guerra espiritual, sino una guerra literal. Y Yeshua va a venir con sus santas decenas de millares, porque él no viene solo. Por eso es que el rapto es precisamente antes de esa gran guerra. Puede ser una hora antes, 2 días antes, pero eso va a ser instantes antes de esa guerra que viene el verdadero rapto, del cual tanto se discute que es antes de la gran tribulación. No, eso es antes de Megido. Porque después de Megido es que se acaba todo esto. O sea, viene la destrucción del planeta Tierra a través de un incendio. Un incendio. Este incendio que va a haber a nivel global puede ser provocado por varios factores. Primero, cuando usted lee el texto, el relato de que del aliento del caballo donde viene el Mesías sale fuego y que mata a millares, y que también de la boca del Mesías sale fuego y tiene una espada, que es una espada de 2 filos, que es una representación de los 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, el juicio que se va a desarrollar aquí en la tierra para los impíos, el día de Armagedón, va a ser prácticamente un juicio de muerte, de condena, basado en la misma Torá, en la misma escritura. ¿Ok? En la misma escritura. Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta, porque por eso se habla de una espada de 2 filos. Y Pablo también dice que la palabra es como una espada de 2 filos, que corta. Actualmente corta la conciencia de los seres humanos, discierne los pensamientos y corta y penetra hasta los tuétanos, o sea, hasta las fibras más íntimas de una persona. Esos pensamientos más íntimos, hasta ahí llega la palabra, la Torá, la Tanakh. Pero la representación literal de esa palabra es la que trae Yeshua en la guerra de Armagedón, cuando él viene con una espada de 2 filos, ¿ok? A aplicar y a castigar a aquellos que se levantaron en contra del Mesías, en contra del pueblo, que practicaron el antisemitismo, que se dejaron llevar por el espíritu de Amalek, ¿ok? Porque ahí ese día es cuando él va a vencer a Amalek y su nombre y su trono van a estar completos. Amén. Baruch Hachén. Entonces, si sale fuego del caballo y de la boca del Mesías, va a haber mucho fuego, pero si también los que se reunieron, los reyes de la tierra, vienen armados con misiles, con bombas atómicas y todo tipo de armas modernas de tipo nuclear, lógico, pues que ellos van a disparar cientos de armas, de estas armas en contra del Mesías, pero no le van a hacer ricosquillas, pero al explotar semejante cantidad de armas, lógicamente, pues va a traer un suicidio, una hecatombe global en toda la tierra que va a producir que la tierra sea quemada. También va a haber una influencia y una manifestación de parte del Eterno a través de los volcanes. Cientos de volcanes van a explotar, lo que la gente teme, por ejemplo, en Estados Unidos con Yellowstone. Es un volcán gigantesco que hay en un parque natural que se llama Yellowstone, allá en el estado de California, que los científicos prevén de que allí que hay un volcán dormido allí, que es un volcán gigantesco, destructor, también el Vesubio, también en fin, una gran cantidad de volcanes que hay regados por todo el mundo
y que están esperando el día y la hora en que van a ser activados para provocar la hecatombe final del planeta Tierra. Por eso la Escritura dice, cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Ok, vámonos para el capítulo 15. Capítulo 15. Dice así, vi también en el cielo otra señal grande y espantosa, 7 ángeles que tienen las 7 postreras plagas, porque en ellas es consumada la ira de Yahweh. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Yahweh en sus manos. Me parece espectacular esto. Dice, un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Aquí no está hablando de los creyentes de esta época que mueren, o los creyentes que murieron hace 10 años, 20 años, 30 años, no. Está hablando de los creyentes que murieron en la tribulación, los que ofrendaron sus vidas. O sea, hay un tratamiento especial para estos creyentes que ofrendaron sus vidas durante la tribulación, que no ha empezado todavía. Pero va a haber un momento cuando comiencen los 7 años. Al final de los 7 años va a haber una tribulación muy tenaz en contra de los creyentes de una forma abierta, de una forma legal para el mundo de aquí de la tierra, para los gobiernos de la tierra, donde van a morir cientos, miles y miles de creyentes en Mashiach. Y van a morir voluntariamente. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, cuando hablamos de que el Eterno tiene una preferencia, o sea, cuando uno lee despacio Apocalipsis y Daniel y Ezequiel y Isaías, uno se da cuenta de que estas personas que murieron por causa de la Torá y por causa del nombre en esta época de la tribulación, mire, aquí los presenta de nuevo. En otra parte ya leímos que estaban de pie delante del trono y frente a los 24 ancianos y los seres vivientes. Había una multitud blanca con palmas en las manos, vestidos de blanco, y adoraban al que estaba sentado en el trono, o sea, al Cordero. En este caso estaban clamando y diciendo, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Que ellos recibieron una respuesta, esperad un poco de tiempo porque faltan más todavía. ¿Ok? Pero aquí en el capítulo 15 ya los muestra a ellos mismos porque dice, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras en sus manos. O sea, estaban alabando al Señor, al Eterno, con cítaras. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué es la victoria? ¿Qué es la victoria? Porque es que el texto 2 dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Cualquiera puede pensar, según la costumbre y la cultura moderna de este tiempo, que la victoria es que ellos vencieron a Hasatán, vencieron a la bestia y a la imagen y los tiraron al piso y le hicieron papilla. No. O sea, ese no es el tipo de victoria que habla la Escritura. Cuando Yeshua dijo, yo he vencido, vosotros también venceréis. Pero ¿qué pasó con Yeshua? A Yeshua lo mataron. Fue llevado a un madero y allí murió. Y eso fue una victoria.
Una victoria en nuestra cultura moderna es ir, pelear, vencer al enemigo y regresar. Dejar al enemigo tirado en el piso, vencerlo y regresar vivo, literalmente. Eso es la victoria en el sentido literal y en el sentido humano y mundano. Pero cuando se habla de una victoria en Yeshua, es vencer, porque es que lo que Hasatán, la bestia, el falso profeta, quieren es que nadie reconozca a Yeshua como soberano, como Mashiach y como Elohim. Eso es lo que ellos quieren. ¿Ok? Porque ellos piensan, si nosotros dejamos al Eterno, a Hashem, sin adoración, él pierde. Eso creen ellos. Entonces, por eso es que ellos buscan la violencia y la amenaza y la presión sobre los creyentes para que no reconozcan en sus vidas a Yeshua. Entonces, por eso los matan, los despojan, les quitan todo, los torturan, les hacen de todo, etcétera, etcétera. Pero ellos se han dado cuenta de que esta gente resiste. Les quitan todo, les quitan los hijos, les quitan las posesiones, les quitan la salud, pero el creyente sigue creyendo. Como el caso de Job. O sea, Job debe de ser para nosotros un ejemplo de fortaleza y un ejemplo de lo que viene para los tiempos finales. Porque Job, él lo perdió todo, siendo un hombre famoso, rico, agraciado de parte del cielo, con muchos hijos, con muchas haciendas, mucho ganado, porque la escritura dice cuánto ganado tenía. Era un hombre muy rico y aparte de eso era un hombre muy sabio. La gente iba donde él a pedir consejo. Por eso él dice, yo era luz a los ciegos, yo era pies a los cojos. Pero de un momento a otro, en cuestión de días, él lo perdió todo. Hasta perdió la salud, se enfermó, tuvo una enfermedad terrible en su cuerpo. Pero con todo y eso, él se mantuvo fiel. Eso le dio muy duro a Hasatán, que el Eterno lo reprenda, le dio duro, porque eso sí es una derrota. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que ir cambiando el chip, porque a veces pensamos que si perdemos cosas materiales, que si nos quitan algo material, que ya perdimos, que ya no tenemos nada. ¿Ok? Ese es el sentir y el concepto que hay en la cultura humana moderna de que eso es perder, de que eso es perder. Pero detrás de perder, detrás de ese conflicto externo, llamémoslo así, hay un conflicto interno que es la fe. La fe. Por eso es que Pablo dice allá en Corintios, todo pasará, las lenguas, los milagros, operación de milagros, interpretación de lenguas, sacar demonios, todo eso va a pasar, pero solamente van a quedar tres cosas, que son la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos tres es el amor. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, prácticamente el Eterno, a través de los ejemplos de los personajes en la escritura y a través de textos, nos ha ido enseñando y nosotros nos hemos dado cuenta. Nos ha ido enseñando que lo más importante hoy en día para el verdadero creyente no es lo que tenga o lo que no tenga, lo que pierda o lo que gane, sino la fe y la esperanza. ¿Ok? O sea, los judíos, el judaísmo aprendió eso ya, ellos ya lo aprendieron. Por ejemplo, la historia del judaísmo del pueblo israelita a través de la historia está siempre marcado por esa misma constante de que ellos han sido llevados al exilio,
Por ejemplo, cuando fueron llevados a Babilonia. Eso no era de que ellos se llevaban su cuenta bancaria y sus oro y sus posesiones, no, con las manos vacías porque eran esclavos, los convertían en esclavos. Todo lo que tenían, casas, posesiones, ganado, oro, joyas, todo eso se perdía. Todo eso se perdía. Mas, sin embargo, donde eran llevados, ellos nunca perdían la fe. O sea, no tomaban esas pérdidas como que ya se acabó todo. No, ellos seguían con su fe, con su Shabbat, con las fiestas, etcétera, etcétera. Como ellos siempre han tenido la bendición del Padre, pues allá se recuperaban donde llegaban, se recuperaban económicamente, volvían a levantarse. Cuando ocurrió la expulsión de los judíos en España, el judaísmo o el pueblo hebreo allá en España estaban entre los más ricos. Ellos manejaban la economía a nivel de comercio en España, manejaban la banca, manejaban la medicina, manejaban el comercio. Entonces, lógico, es gente con dinero, de una clase media alta o alta. Los españoles hicieron la expulsión en parte por el antisemitismo y en parte por quedarse con sus posesiones, con lo que ellos tenían. Porque muchos les tocó salir con lo que tenían en la mano. Y eso produjo en España pobreza. La economía española se vino al piso, porque ellos pensaban que ellos y los judíos y los hebreos podían hacerlo. Podían manejar el comercio, la banca, la economía, y no fueron capaces. La economía española, después de la salida de los judíos, se vino al piso, y ahí fue cuando el Islam, los musulmanes, lo que allá llaman los moros, entraron a España y se posesionaron de España por muchos años. Se aprovecharon de la caída de España. O sea, la mayoría de los países que se han levantado en contra del pueblo hebreo les ha ido mal. Yo estos días estaba leyendo un documental histórico de los faraones en Egipto, que de un momento a otro en la historia empezaron a haber faraones que no eran nativos de Egipto, sino que eran extranjeros, eran negros, faraones con piel negra. Entre ellos están los Ixos, porque cuando los hebreos salieron de Egipto, Egipto estaba arrasado en su economía, murieron la mayoría de los varones mayores y aptos para la guerra, allá no quedaron sino los ancianos, los enfermos, los niños y las mujeres, y la economía en ruinas. Entonces los Ixos, aprovechando de que los hebreos se fueron, los Ixos invadieron Egipto y no encontraron resistencia. O sea, lo que pasó en esa ocasión es muy parecido a lo que pasó hace 2 semanas cuando Estados Unidos y los aliados salieron de Afganistán, que entraron los talibanes y no ofrecieron resistencia al pueblo. Los mismos policías les dio miedo, salieron corriendo, se escondieron. El mismo presidente de ese país se voló, se fue, le dio miedo. Entonces los talibanes por eso no encontraron resistencia en Afganistán. Eso pasó en Egipto con los Ixos. Ellos entraron a Egipto, encontraron el país destruido, la economía destruida, la ganadería, la agricultura, todo destruido, casi no habían varones. Entonces ellos se adueñaron de Egipto y ahí comenzó otra dinastía de faraones de piel morena. ¿Ok? O sea, lo que ha pasado a través de la historia no ha sido nuevo. Siempre ha pasado. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, igualmente, por ejemplo, Alemania se metieron con los judíos y Alemania quedó arrasada completamente. Eso le ha pasado a muchos países históricamente cuando se meten a diezmar o a destruir al pueblo hebreo. Terminan mal. ¿Por qué? Porque el Eterno viene y les pasa la factura. ¿Ok? Baruch Hashem.
Entonces, eso precisamente es lo que va a pasar en la gran tribulación. Primero viene la muerte de los mártires, de los creyentes, a nivel global, porque eso va a ser global. Donde haya un creyente en Yeshua y que guarde Shabbat y los mandamientos, ahí se va a desatar la violencia. Entonces, después de que los creyentes mueran, viene el Eterno viene a pasarle la factura a los habitantes de la tierra y lo va a hacer a través de la gran tribulación. Las copas de la ira, las trompetas de Yahweh van a sonar trayendo juicio sobre los habitantes de la tierra. Por eso es que este verso 12, capítulo 15 de Apocalipsis, habla de estos creyentes que estaban parados sobre el mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, estaban de pie sobre el mar de cristal teniendo cítaras. O sea, esta gente murió, porque la victoria que está hablando acá no es dar una paliza a la bestia, al falso profeta y a la imagen, no, sino simplemente que ellos, a pesar de que murieron, no negaron al Mesías, no negaron la Torá. Eso es la victoria que habla el texto y en otros textos. Entonces, ellos son los que están parados aquí en el mar de cristal y dice, y cantan el cántico de Moche, siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Yahweh, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones han sido hechas manifiestas. ¿Ok? Después de estas cosas miré y aquí estaba abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Ustedes saben que en los Chamaín hay un templo que fue creado antes de que la tierra fuera creada. Fue creado el templo, el santuario celestial. Cuando Moche comenzó la construcción o el proyecto del sagrado templo del Beit Hamikdash, que Salomón fue el que lo vino a hacer prácticamente como el Eterno lo quería, ese templo fue construido de muestra del que hay arriba. O sea, ahí arriba hay un templo que siempre ha estado ahí, con todos sus utensilios, el altar del sacrificio, el lavacro, todo, el lugar santo, el lugar santísimo, ahí está todo. ¿Ok? Entonces, ese templo que está allá, dice aquí, las puertas estaban abiertas. Y también el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y del santuario, de ese lugar, salieron los 7 ángeles que tienen las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con unas fajas de oro. Aquí, eso que se ponen los boxeadores cuando ganan una pelea o quedan campeones, unas fajas con el sello de la Asociación Mundial de Boxeo y todo eso, campeón, champion, bueno. Esas fajas fueron creadas de muestra de las fajas sacerdotales. ¿Ok? Porque acuérdese que este libro fue escrito hace más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años. Entonces, verso 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Yahweh, que vive por los siglos de los siglos. Ojo, tiene 7 copas. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Acuérdese que en el trono
están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos y en el centro está el trono y uno sentado en el trono que es el Mesías, el Cordero. ¿Ok? Y aquí aparentemente al frente está el santuario. Entonces, por eso dice, verso 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Yahweh. Aquí no son copas llenas de la oración de los creyentes, no. Llenas de la ira de Yahweh que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y el santuario se llenó de humo porque la gloria de Yahweh y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario, fueron consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Este acto de la llenura de humo blanco, acuérdese que esto ocurrió también cuando Salomón inauguró el templo. Estaban todos los sacerdotes sacrificando animales, porque fueron sacrificados miles de animales ese día, no por el pecado de nadie, sino sacrificios de acción de gracias y en honor al Eterno. Cuando Salomón Chelomo terminó de hacer esa oración poderosa, dice el texto que el santuario se llenó de humo blanco y era tan fuerte y tan espeso ese humo que los sacerdotes que estaban en el santuario tuvieron que salir porque no resistían aquel humo blanco que llenó todo el lugar, todo el santuario, por dentro y por fuera. El humo blanco es un síntoma, es una muestra de la presencia de Yahweh en medio del santuario, el humo. Y aquí vuelve y habla de ese mismo humo. Dice, y el santuario se llenó de humo, verso 8. Por la gloria, la cabot de Yahweh y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, aquí ya hay una orden. Nadie vuelve a entrar al santuario hasta que no sean consumadas o no sean dadas, derramadas sobre la tierra, sobre los impíos, las 7 copas que tienen los 7 ángeles, que son las 7 plagas. ¿Ok? Las 7 plagas. Bueno, si alguien tiene algún comentario acerca de esto, no vaya a preguntar otras cosas, sino de estas cosas, o un aporte que alguien quiera dar, que yo haya omitido. Yo sé que yo no estoy diciendo todo porque esto es mucho material acerca de este tema, pero si alguien quiere decir algo, aportar algo, bien pueda, hermanos. Somos todo oídos. Yo también quiero aprender de ustedes. ¿Alguien quiere aportar algo? Hermano Dagoberto, bienvenido, hermano Dagoberto, hermano Maicon, bien pueda, hermano Maicon, o alguien que quiera, hermano Guillermo, bien pueda. Shalom Alejen. La Shalom. tribulación, ahí rabinos dicen que la tribulación ya empezó y otros dicen que no. ¿A quién le cree uno? El problema, hermano, es escuchar varias fuentes. Si lo que es la tribulación, hermanos, cuando usted lee los textos, tiene que ir a la escritura. Los textos hablan muy claro. Si usted quiere salir con tzitzit, con talit, con la Torah en la mano a la calle, usted lo puede hacer. En la tribulación eso no va a pasar. ¿Ok? En este momento, si usted va a China, porque hay partes que sí está prohibido tener una Biblia. Si usted va a China y sale con su Biblia en la mano, leyendo en voz alta Salmo 23, usted lo llevan a la cárcel. Le dan 20 años de cárcel por llevar una Biblia en la mano. Eso es en China, en Corea del Norte y en varios países musulmanes está prohibido tener el libro en la mano.
Pero aquí en América y en Europa usted puede tener su Biblia, su talit y tocar chofar en un parque y nadie le va a hacer nada. Entonces, decir que ya estamos en la gran tribulación no tiene lógica, porque en la gran tribulación no se toma Coca-Cola. La gran tribulación, la gente no se imagina qué va a ser eso. Eso va a ser unos castigos terribles y espantosos, como está escrito en la palabra. O sea, la tribulación que haya hoy en día en cualquier parte, en China, en Corea del Norte o en los países musulmanes, eso come chitos en comparación a lo que viene. ¿Ok? Entonces, el asunto de decir que entonces a quién le creo, no, vaya a la escritura. Los textos que yo le voy dando, que yo le voy leyendo, anótelos y estúdielos usted mismo personalmente, y a ver si usted encuentra una pista que diga, ya estamos en la gran tribulación. No estamos todavía en la gran tribulación. Para nada, todavía falta no mucho tiempo para eso. En cualquier momento se va a dar. Primero, el templo no está reconstruido. Segundo, el antimachía no ha aparecido todavía. No ha aparecido. De pronto, con el asunto de la vaca de uno, sea una pista, puede ser una pista. Pero hay que esperar todavía a que esa pista pues se vuelva más coherente en este tiempo, pero es solamente una pista o un ensayo de lo que viene, pero porque hoy en día, de pronto más adelante, la gente que no tenga la vaca de uno van a ser perseguidos, pero es solamente por eso, no por algún punto de fe, por un acto de fe no, o por una creencia no. ¿Ok? Baruch Hashem. Aunque, para información, porque es que yo sé que hay muchos hermanos que en sus trabajos ellos pueden tener actualmente la presión de que se pongan la vaca de uno, pero mire usted que en Atlanta, los hermanos de allá, una hermana que está en la universidad terminando la carrera de medicina, la está terminando en la universidad allá en Georgia. Entonces a ella le estaban, para las prácticas, le estaban exigiendo la vaca de uno. Entonces los papás me llamaron y nos pusimos de acuerdo y redactamos un documento, una carta. Hicimos un documento. Ellos primero me mandaron uno y le hicimos algunas reformas, añadiduras y cosas. Preparamos un documento más o menos bueno. Y se mandó. Eso había que notarizarlo y todo eso allá. Se mandó el documento con mucha oración, por supuesto. Y Baruch Hashem, que le aceptaron a esta hermana, a la muchacha, le aceptaron la carta. O sea, lo vieron como válido los motivos por el cual ella no se ponía la vaca de uno. Y tuvieron que aceptar, porque ella se puso unos argumentos muy buenos. Entonces, nosotros tenemos esa carta, ese documento, como una muestra. Si alguien aquí en Colombia, que aunque yo sé que es otra cultura muy diferente a la de allá, se pueda necesitar en un momento dado para presentarlo, si alguno le exigen en su trabajo esa cuestión, usted pueda presentar ese documento también. O sea, ese documento es como una base. No se le ha hecho bulla a eso, y eso se ha mantenido en un bajo perfil, pero de todas maneras es una victoria de que sí se puede legalmente hacer las cosas, para que no se obligue a una persona a hacer lo que no quiere, porque estamos amparados por la Constitución. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, no olviden, el hermano Michael me recuerda, en Estados Unidos hay una ley que dice que cuando una persona es arrestada por alguna situación, la persona tiene derecho a quedarse callada, o sea, no decir nada. Eso tiene un nombre. ¿Cómo llama eso, hermano Michael? Y que eso es apoyado por la ley.
Sí, eso es el Fourth Amendment, el cuarto, pero te leen, al principio cuando te arrestan, te leen los Miranda Rights y te dicen que tienes el derecho a abogado, a quedarte callado, pero sí, eso es en los Bill of Rights. Sí, exacto. Cuando a la persona se le arresta, se le leen sus derechos y entre esos derechos dice tiene derecho a quedarse en silencio. Pero cuando a una persona la llaman a una corte a testificar o a decir o a responder preguntas, hay un derecho allá que se dice que la persona tiene derecho a La no quinta, hablar. perdón. I plead the fifth, es lo que dicen, es la quinta, el La Fifth quinta Amendment. enmienda. Sí, porque Exacto, dicen I plead the fifth y uno se queda callado. correcto. Entonces, eso tiene peso y eso hay que aplicarlo porque la mayoría de los países con ese tipo de leyes aquí en Europa aquí en América, dentro de todas las constituciones que uno mira en los países está ese derecho de que a usted no lo pueden obligar o tienen que respetar su sexualidad, su religión, su libre movimiento dentro del país. O sea, hay unas normas globales que son muy importantes y que hoy en día se están violando. Se están violando y muy poca gente está haciendo uso de esos derechos, que son constitucionales. Bueno, entonces sigamos. En este momento, hermanos, hablar de que ya estamos en la gran tribulación, eso es complicado, eso no es posible. Porque cuando se habla de tribulación o la gran tribulación, son castigos. Ahora lo que hay es que una inundación en Japón, mucha lluvia yo no sé dónde, cosas aisladas, que eso es un preludio de lo que viene. Es un preludio, sí, porque están a nivel atmosférico, a nivel de la naturaleza, sí hay muchos fenómenos, cosas que están pasando que no son normales, pero eso es un preludio. Pero la clave que siempre se ha dicho y que todos tenemos a través de la escritura es la reconstrucción del templo. Esa es la clave. Y la aparición del antimachía, del anticristo. Y ninguna de estas dos cosas se ha presentado todavía. ¿Ok? Entonces, solamente podemos decir, si lo que está pasando ahora son previos a la gran tribulación, entonces, ¿cómo va a ser la gran tribulación? Ya hemos leído parte y eso es lo que vamos a mirar ahora en este capítulo 16. Cuando estos 7 ángeles derramen las copas de la ira, ahí nos vamos a dar cuenta realmente qué es. Eso es lo que está pasando ahora, hermanos. Esto come chitos. De verdad, come chitos al lado de lo que viene. Esto come chitos al lado de lo que viene. Mire usted, vamos a comenzar por ahí. Capítulo 16. Dice, y oí una gran voz procedente del santuario que decía a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Yahweh. Bueno, aquí vamos a comenzar y vamos a mirar de que esto, o sea, vamos a tomar a Egipto como ejemplo, porque es que Egipto fue arrasado con 10 plagas y Egipto quedó, como dijimos ahora, llegaron los Ixos, los morenos, porque acuérdense que Egipto está en África, llegaron las tribus africanas, invadieron Egipto y no encontraron resistencia. ¿Por qué? Porque Egipto había quedado devastado por las plagas. La última plaga fue la más certera y la más mortífera. Todos los primogénitos murieron y luego todos los varones de guerra, los hombres de guerra quedaron ahogados en el mar. Todo un ejército de miles y miles y miles de soldados murieron ahogados. Entonces, lo que antes era un imperio, como lo fue Egipto en esa época, se convirtió en un país cuartimundista, no tercermundista, sino cuartimundista, lleno de palacios, de construcciones impresionantes,
pero con una pobreza tenaz. ¿Ok? Bueno, entonces dice, verso 2, salió el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Bueno, aquí tenemos una enfermedad, una úlcera. Hermano Daguito, el doctor Dago, que lo tenemos aquí en la clase, también de pronto esté ahí la hermana Amparo, quien también es doctora. Les damos la bienvenida. Yo de medicina no sé mucho, pero aquí usa la palabra úlcera maligna y pestilente. Yo sé y todos sabemos que existen muchos tipos de úlceras. Hermano Daguito, tiene la palabra y explíquenos algunos tipos de úlceras y qué cree usted que podría ser el tipo de úlcera que aquí tenemos algunas pistas. Maligna y pestilente. Cuando dice pestilente es una úlcera que su contenido tiene mal olor. Huele mal. Hermano Dago, bien pueda. Hermano Daguito. Shalom. Shalom. Shalom para todos los hermanos. Pues sí, pues realmente no hay mucho que añadir. Usted pues lo explica muy claramente, More. Entonces, pues cuando se refiere a úlcera maligna, generalmente actualmente se conoce como una lesión, depende de donde esté comprometido el órgano, el tejido, el sistema, y se asocia más a un proceso canceroso o una enfermedad maligna, y que pues puede afectar cualquier tipo de sistema, como lo estabais comentando. Entonces, si se refiere a úlceras en piel, pues son llagas, por decirlo, ruptura de la piel, lesiones que deterioran lo que es la epidermis, que son, en este caso, pues para que me entiendan, la piel, en donde hay un deterioro pues, de las células y asociado a eso procesos infecciosos, y como usted bien lo dice, que huelen muy mal. Si digamos se habla de úlceras estomacales, es lo mismo, ¿no? Depende si es maligna o si simplemente es una lesión por una gastritis o una inflamación interna de la mucosa gástrica, y eso puede evolucionar. Si no es maligna, puede evolucionar a un estado de deterioro del tejido que va profundizándose en cada capa del tejido hasta probablemente generar ruptura en este caso del estómago, y comprometer pues todo su Ok, órganos hermano, abdominales. hermano Daguito, lo voy a interrumpir un momentico porque tenemos una pista. En Éxodo 9:10, que habla de lo mismo, da una palabra más. Dice, y se formaron forúnculos que reventaron en úlceras en los hombres y en las bestias. Entonces aquí tenemos una pista. Forúnculos. ¿Qué es forúnculos? Forúnculo es un proceso infeccioso que se genera en este caso en la piel. La piel tiene poros, y entonces cuando se menciona un forúnculo es porque estos poros, la función es que al sudar pues permite salida del sudor. Cuando hay una obstrucción de este poro por cualquier motivo, puede ser por alguna inflamación, obstruye esa salida del sudor o del líquido, del fluido, por ende se va generando en el tejido subcutáneo, a nivel pues, dentro del poro, acumulación de líquido que no tiene por dónde salir. Por ende, eso es un abono
para el cultivo de bacterias, generando procesos infecciosos e inflamación, dolor. Eso a nosotros los hombres nos puede, cuando hay rasurado en la piel, en la barbilla, se pueden generar esos forúnculos o esas lesiones dolorosas debido a que se obstruye la salida del líquido y por ende, pues esos procesos infecciosos son muy dolorosos, a veces pueden inflamarse tanto que requiere manejo antibiótico. Entonces, puede ser de leve, moderado, severo, y ya en casos muy severos de un proceso infeccioso generado por un forúnculo, se puede manifestar una úlcera. Y pues ya esa úlcera, pues ya es un estado muy avanzado que requiere el tratamiento pertinente, incluyendo antibióticos, tanto sistémicos como locales, desinflamatorios. Sí, señor. Eso es que consiste el forúnculo. Ok, hermano, le agradecemos mucho, hermano Dago. Aquí más adelante vamos a preguntarle de nuevo, porque usted es el erudito en esas cosas, y siempre damos gracias al Eterno por su presencia y porque usted esté en la Torah también, porque es de una gran ayuda y de gran bendición para ayudarnos a aclarar algunas cosas. Ahora, No, el honor es para mí estar aquí en la clase y bendito el Eterno por su misericordia. amén. Baruch Hashem. Muy bien. O sea, el hermano Dago habla de úlceras internas y úlceras internas. La pista que nos da acá en el verso 2 es de úlceras externas, porque dice que son pestilentes, porque una persona puede tener úlceras internas con mal olor, pero nunca se van a dar el mal olor porque están dentro del cuerpo. Pero estas dicen que úlcera maligna y pestilente sobre las personas que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Ahorita, mientras el hermano estaba hablando, de verdad que a mí me dio escalofrío. Me dio escalofrío un detalle. Porque aquí dice que esta úlcera solamente le dio a las personas que tenían la marca. Entonces, inmediatamente se me fue la mente a todo lo que hoy en día ya se ha descubierto con los componentes que tiene la vaca de uno. ¿Ok? Los componentes que tiene la vaca de uno y la no casualidad, porque tú sabes que las casualidades no existen, sino la cuestión de que diga aquí en el texto que esta úlcera solamente le dio a las personas que tenían la marca. Los no marcados no. Para no hablar mucho del tema, usted imagínese lo que yo estoy tratando de decirle. ¿Ok? Deduzca, imagínese, no. Deduzca lo que yo estoy tratando de decir o lo que estoy diciendo. Nada más por deducción. Bueno. Verso 3. Esta úlcera maligna es global. Esto no es en una parte, en un país determinado, no. Todo el mundo. Verso 3. El segundo derramó su copa, sobre el mar, el cual se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo de los que están en el mar. Ok. Ustedes saben, hermanos, que la salinidad del agua del mar es lo que produce que el mar se conserve puro. Pues que no se enturbie el agua, que no se vuelva venenosa, porque ustedes saben que todo lo que producen las fábricas, todos los desechos humanos, toda la basura, todo lo líquido de basura y de desecho, ¿a dónde va a dar? Al mar. Todo eso va a dar al mar. Más sin embargo, con tantos cientos de años que los desechos de los humanos, de las industrias, de las fábricas, van a dar al mar, más sin embargo el mar no tiene olor apestoso,
no sea contaminado. ¿Por qué? Por la cuestión del proceso de la lluvia y por el proceso de la sal, la salinidad. Si el mar no fuera salado, el mar, hermano, sería un charco, un pozo maloliente, contaminante, y ya no existiría la vida en la tierra, porque eso sería una fábrica de virus en el mar. Pero el mar está limpiecito. Usted todavía puede ir a Bahamas, a Nassau, puede ir a Cancún y a muchos lugares, y el agua es cristalina. Se ve el fondo y todo es una belleza, a pesar de todo. Entonces, ¿qué es lo que hace que el mar se torne como sangre? Y lógico, si el mar se torna como sangre, pierde oxígeno. Y todos los peces, tiburones, delfines, todo tipo de peces, ballenas que haya en el mar, morirán. Y el mar de verdad se va a convertir en un pozo maloliente, lleno de mal olor, por la podredumbre de los pescados, que los pescados, usted sabe que cuando los pescados mueren, flotan, y ahí se descomponen flotando en el agua. ¿Te imaginas el mal olor tan impresionante que va a haber? Por eso yo quería decirles de que muchas de las plagas que hubieron en Egipto, que esta es una de ellas, y también lo de las úlceras, son las mismas plagas que vienen ahora, pero a nivel global. Ya no solamente en Egipto, sino a nivel del mundo entero. O sea, lo que es el Mediterráneo, lo que es el mar Caspio, el Atlántico, el Océano Pacífico, el mar de los Sargazos, el mar del Diablo por allá en Argentina y en Japón, porque hay dos lugares que tienen el mismo nombre, el mar del Diablo y otro que también está abajo en Argentina, en el Polo Sur, que tiene el mismo nombre, que son lugares muy peligrosos para la navegación. Todo se va a convertir en sangre. Por eso dice el texto, y murió todo ser vivo de los que están en el mar. Todo ser vivo de los que están en el mar. ¿Ok? O sea, con esta plaga no va a haber muerte de humanos. Porque la primer plaga de la úlcera produce sufrimiento, más no muerte. La gente no se va a morir por eso, pero sí van a sufrir mucho por las úlceras. ¿Ok? O sea, eso es, prácticamente la tierra durante esa plaga va a ser como un leprosario global. Una especie de leprosario. Todo el mundo enfermo de lo mismo. Menos los creyentes, los que no se dejaron marcar. ¿Ok? Ojo con eso. Igualmente, esta segunda copa que cae sobre el mar trae, lógicamente, pues trae afectación a la industria pesquera y a la gente que vive de la pesca. Los que pescan camarones, los que pescan langosta, los que pescan los otros pescados kosher, porque no van a haber peces. Porque el mar se convirtió en un mar contaminado completamente, que no hay vida, no va a haber vida en él. ¿Ok? Entonces, esto sí son plagas y esto sí es los últimos tiempos. La gran tribulación. Bueno, verso 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y también se convirtieron en sangre. También se convirtieron en sangre. O sea, ahorita estábamos diciendo, no, o sea, entonces solamente sobre el mar, o sea que podemos comer pescado de los ríos y los lagos. Pero, qué pena, pero el cuarto ángel, el tercer ángel, perdón, también convirtió las fuentes de las aguas, o sea, los nacimientos de las aguas.
lo que es en Estados Unidos el Mississippi. No sé cómo se llama el principal río allá en México. A ver quién me dice, los hermanos de México. Aquí en Colombia, el río Amazonas, el río Magdalena, el río Cauca, el río Bogotá, el río Medellín, el río Cali, todos esos ríos y todas esas quebradas que son fuentes de aguas, también se van a convertir en sangre. O sea, todos los seres vivos, los peces especialmente que hay en esas aguas, también van a morir, trayendo lógicamente una hambruna, una escasez y pobreza en la gente que vive de la pesca. O sea, porque eso tiene efectos colaterales. Efectos colaterales. ¿Ok? Bueno, el verso 5. Y oí al ángel de las aguas decir. Bueno, cuando estuvimos en el estudio de los ángeles, ustedes recuerdan que vimos de que cada elemento de la naturaleza está gobernado por un ángel. Por eso es que aquí el texto dice, y oí al ángel de las aguas, porque hay un ángel de la lluvia, el ángel que controla el mar, el ángel que controla los vientos y los huracanes y los tornados, el viento del sur, que es un viento mortal, todo eso lo vimos en ese estudio, y aquí exactamente en el verso 5 está diciendo que el ángel que controla las aguas está adorando al Eterno y dice, justo eres, oh Kadosh, que eres y has sido por cuanto juzgaste estas cosas. ¿Qué es lo que juzga? ¿Qué tipo de juicio? Ustedes saben, hermanos, que en la época de esas guerras, a ver, el río Grijalba, el río Usumacinta, uy, se fue. Mire usted que yo no sabía de estos ríos allá en México. El río Grijalba, Usumacinta, el río Papaloapan y el río Coatzacoalcos. Uy. Si quieren se los digo, More, para que sepa dice? la pronunciación. Es Así. el río Bravo, o sea, los más importantes de México. Bravo, Lerma, Usumacinta, Nazas, Grijalba, Papaloapan, Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, wow. Puros nombres Coatzacoalcos. indígenas. Eso es impresionante. Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Yo lo pronuncio bien. Coatzacoalcos. Así es. Wow. Y Papaloapan. Papaloapan. Ah, Papaloapan. Papaloapan. O sea, en acento en la O. Así es. Gracias, hermana. Tremendo aporte. Yo no sabía de esos nombres. Yo solamente sé el río Bravo. El río Bravo. O sea que el río Bravo es el Grijalba. No, esa parte. Esa parte. Esa parte. Sí, esa parte. Porque Okay. están divididos en ríos tranquilos y en ríos cautelosos. Por ejemplo, el Papaloapan y Coatzacoalcos se menciona como y Grijalba, como ríos muy cautelosos. Se puede decir que salvajes, ¿no? Profundos, grandes, porque sí tienen dimensiones muy, muy grandes. De hecho, su dimensión es de estados a estados, o sea, sí son muy grandes. Okay. Claro, aquí en el estado de Veracruz, aparte son otros ríos. Sí, ríos menores. Pero esos son los más importantes de del país de México. El Bravo, Lerma, Usumacinta, Nazas, Grijalba, Papaloapan y Coatzacoalcos, hasta los que recuerdo, más o menos, ¿no? Amén. Uy, usted menciona esos nombres de memoria. Bueno, gracias, hermana, de verdad, por el aporte. Yo no sabía nada de esos nombres de esos ríos y yo creo que muchos de nosotros tampoco. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo muchas cosas que nos falta aprender todavía. Ok, sigamos. Ustedes saben, hermanos, pues cuando dice, porque por cuanto juzgaste estas cosas, ¿qué es lo que juzga?
Ustedes saben que desde la antigüedad esas grandes batallas que se realizaban en el mar, los griegos, los romanos, los italianos contra los griegos, en fin, antiguamente las grandes batallas se daban en el mar y ahí murió mucha gente. Eso tumbaban un barco, lo derribaban y ahí morían todos los ocupantes, los marineros de ese barco morían. Luego vienen los piratas, la época de los piratas, donde murió mucha gente porque los piratas en las películas los tratan de presentar como gente buena, pero los piratas eran gente muy mala. Ellos cogían un barco, le robaban el oro, la carga y luego los hundían con pasajeros a bordo. Luego, todas las matanzas que han ocurrido en los ríos, en los lagos, la cantidad de gente que ha muerto en forma violenta en esos lugares, eso es tenaz. Entonces, este ángel está hablando es de eso. Por cuanto tú juzgaste estas cosas, o sea, las acciones malas que se hicieron en el mar, en los lagos o en los ríos. ¿Ok? Porque mucha sangre a través de la historia del mundo se ha derramado en estos lugares. Por eso es que Pablo dice que la naturaleza gime con gemidos indecibles delante del Eterno. ¿Por qué gime? Por la maldad, por la sangre, por los asesinatos, por todo lo que se ha realizado en cada uno de sus lugares, en un valle, en un lago, en un río o en el mar. ¿Estamos claros? Amén. Muy bien. Porque mire cómo dice, verso 6. Porque ellos derramaron sangre de santos y profetas. También tú les has dado a beber sangre porque se lo merecen. ¿Ok? Porque se lo merecen. Baruch Hashem. Así como derramaron sangre de los mártires, el Eterno le está cobrando eso y les va a poner a tomar sangre. ¿Por qué? Porque no va a haber agua. Agua limpia no va a haber. Entonces la gente va a tratar de tomar agua y lo que tomarán es la sangre espesa. La sangre espesa. Y eso va a traer, lógico, enfermedades y muerte por la sequía, no sequía, sino por la sed, porque mucha gente no podrá tomar de esta agua. Así usted diga, no, yo de pronto guardo agua por allá en unas canecas, todo eso, así no fluya o no forme parte de un río, esa agua que usted tenga guardada se va a convertir en sangre. La única que no se va a convertir en sangre, que no lo va a afectar estas plagas, es a los creyentes sobrevivientes en esta época de la tribulación. ¿Ok? Porque acuérdese que en el verso 2 dice que las úlceras van a caer sobre la gente que tienen la marca. O sea, está dando a entender de que va a haber mucha gente que no tiene la marca. No tiene la marca, no se dejaron marcar. No se dejaron marcar. Entonces, eso es una buena pista. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Verso 7. Y oí al altar que decía: sí, Yahweh, Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Amén. Verso 8. Y el cuarto ángel, son 7, y aquí vamos apenas para el cuarto. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se armaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Yahweh, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, el sol.
como este es un vocabulario muy antiguo, en palabra moderna diría, y vino un calentamiento global ocasionado por la radiación del sol. Esas son palabras modernas. Pero como en ese tiempo no existía este tipo de conocimiento, solamente dice, y le fue dado quemar a los hombres con fuego de parte del sol. ¿Qué quiere decir eso? Una subida de la temperatura en toda la tierra. La temperatura va a subir. Los hermanos que hayan vivido en Arizona, en Estados Unidos, la parte más caliente que hay allá es Arizona. Arizona, donde hay una ciudad, la capital, que se llama Phoenix, Arizona. Eso allá, hermanos, eso es caliente, allá llega a 50 grados. Yo no sé cómo es eso. O sea, si los hermanos de Veracruz, que me dicen que están en 40 o en 43 grados, que es un calor muy fuerte, dígame usted 50 grados de calor. Entonces, el calor que va a haber a través de esta plaga va a ser un calor de 70 grados para arriba. Un calor abrasador, tan fuerte que le fue dado quemar a los hombres con fuego. Dice, y los hombres se abrazaron, no que se abrazaron así, no, sino que sus cuerpos fueron cubiertos con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Yahweh, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, yo pregunto, una población que es consciente de que es el Eterno el que está mandando estos castigos, hombre, cualquiera se arrepiente, ¿sí o no? Pero entonces, siempre en algunos textos que vamos a leer de aquí en adelante, vamos a mirar lo mismo, y no se arrepintieron con estas plagas. Algo parecido a lo que pasó en Egipto, que en Egipto vinieron las plagas, porque una cosa es leerlo o ver la película, pero otra cosa es vivirlo. Vivirlo. Por ejemplo, esas úlceras. Todo el mundo con esas úlceras. Todo el mundo oliendo mal. Y rascándose y sufriendo. Y no hay antibióticos, porque el hermano Dago dice que eso ya en una forma severa necesita antibióticos, pero los antibióticos no van a alcanzar. Ni van a dar resultado con la gente, por cuanto esto no es algo casual, sino que es un juicio de parte del Eterno. Y cuando vienen juicios de parte del Eterno, ahí no vale antibiótico, no vale dinero, no vale nada, sino sufrir las consecuencias, sufrir el castigo. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Entonces, por eso dice, y no se arrepintieron. ¿Por qué la gente no se va a arrepentir? Porque en ese tiempo la puerta va a estar cerrada. Por eso Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta. Pero va a venir un momento en que la puerta se va a cerrar. Y en este tiempo la puerta ya está cerrada. ¿Qué es puerta cerrada? ¿Qué significa eso? ¿Una puerta literal que no se quiere abrir? No. Cuando habla de la puerta cerrada es que ya no va a haber acceso al trono, al Señor, a Yeshua, a nuestro Adón Yeshua, no va a haber acceso. La gente no va a tener deseos de orar. ¿Por qué? Porque como Pablo explica en el capítulo 2 del libro de Romanos, porque ya esa gente en esa época va a tener la mente cauterizada, la conciencia cauterizada. Ahora, yo no me voy a poner a hablar del tema ahora, pero sí les voy a dar una pista para que usted por usted mismo lo averigüe por usted mismo. Grafeno. Grafeno. Averigua esta palabra en Rabino Google. A ver qué es
Sí, hermano Álvaro. A ver qué es el grafeno y cómo actúa en el cuerpo y lo que tiene que ver la vaca de uno con todo esto. O sea, eso es una cosa como de mucha pista, pero yo no lo quiero explicar ahora porque no ese es el tema, pero usted sí lo puede. Yo le estoy dando las herramientas para que usted mismo averigüe por sí mismo en caso de que tenga alguna duda. ¿Ok? O sea, Pablo habla en Romanos acerca de la conciencia cauterizada. Yo le explicaba a algunas personas de que en la época de Pablo Escobar, a esos sicarios, a ellos les cauterizaba la conciencia para que no les doliera matar hacer la vuelta que tenían que hacer, a darle piso al que le tenían que dar, sin misericordia, sin sentir nada. A esa gente, un día antes, a esos muchachos, les armaban una fiesta y les daban alcohol, o sea, licor, aguardiente, ron, y lo mezclaban con pólvora de las mismas balas, las abrían y mezclaban el aguardiente o el ron o el tequila o lo que se quiera tomar, lo que tomaban, lo mezclaban con pólvora. Eso daba un efecto en la persona de que se inhibía, perdía toda inhibición sentimental. Se convertían como en bestias, que un muchacho de esos en esas condiciones podía matar a sus propios hijos, a su propia madre, y no se le daba nada, no sentía nada. ¿Ok? Esto es lo que Pablo llama cauterizar la conciencia. Igualmente en México, con esos sicarios allá y con esos muchachos allá de los cárteles, también usan otros sistemas. O sea, hay muchas formas de cauterizar la conciencia a una persona para que haga cosas malas. Y Pablo habla de eso profusamente, capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. Ahora, aquí habla de que esta gente viendo semejantes plagas y que saben que eso no es casualidad, que fueron los chinos, los rusos, los gringos. No, ellos saben que eso viene de parte del cielo, mas sin embargo no se arrepienten. ¿Por qué? Por eso, porque ya tienen la conciencia cauterizada. Y si usted se pone a investigar más sobre la vaca de uno, sobre los componentes que tiene, hay un componente que tiene ese propósito, deshumanizar a las personas. Averígüelo. O sea, ya eso no es un secreto, ya hoy en día todo está saliendo a la luz y usted puede tener acceso a la información sin ningún problema. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 10 del capítulo 16 de Apocalipsis. Aquí tenemos ya el quinto ángel. Dice, y el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora sí se pone bueno esto. Sobre el trono de la bestia, y su reino fue entenebrecido y se mordían de dolor la lengua. Y blasfemaron al Elohim del Chamaim por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, esto se está poniendo interesante. Entonces vamos a acudir al texto hebreo. ¿Qué quiere decir esto? Que se mordían las lenguas. Capítulo 16, verso 10. Y el quinto malaj celestial derramó su copa sobre el quisay de la bestia, y su malhut se llenó de oscuridad y se mordían la lengua de dolor. Se mordían la lengua de dolor. Ahora,
16:10. Cuando habla de ese dolor, eh, 16:10, vámonos para el contexto, para entenderlo mejor, está en Éxodo 10:21. Hay que ir al Éxodo, hermanos, porque esto es una repetición. Lo de Éxodo fue microcósmico, o sea, un sector. Pero esto de las 7 copas en la gran tribulación es global, macrocósmico. ¿Ok? Pero es casi lo mismo, casi lo mismo. Éxodo 10:21 dice: luego dijo Yahweh a Moche, extiende tu mano hacia los Chamaim para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se pueda hasta palpar. Increíble. Que se pueda hasta palpar la oscuridad. Entonces, cuando usted lee este texto de Éxodo 10:22 o 21, ahí hay una referencia que te tira de nuevo a Apocalipsis 16 a 10. Es lo mismo. Los dos textos están entrelazados. Por eso dice el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue entenebrecido, o sea, se llenó de oscuridad. De tal manera que podían hasta palpar la oscuridad y se mordían de dolor la lengua. Con todo y eso, blasfemaron al Elohim del cielo por sus dolores y por sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, de aquí puede surgir una buena pregunta. Porque más adelante habla de un gran incendio. Lo que estábamos hablando anoche sobre esos pozos petroleros ardiendo, cientos de pozos petroleros tirando miles y miles de litros de petróleo, galones de petróleo con una fuerza impresionante y todo eso se prendía de una. Que eso, ustedes saben que el petróleo produce un humo negro, como las llantas de los carros cuando las queman, que producen un humo negro y denso. Entonces, puede existir una relación entre ese gran incendio de los pozos petroleros en Arabia Saudí, todo el Medio Oriente donde está el petróleo, para dar cumplimiento a esta copa del quinto ángel que habla de una gran oscuridad, tinieblas, pero que estas tinieblas, aparte de ser tan densas, producían dolor. Posiblemente al respirar el hollín, porque era una oscuridad muy densa que se podía palpar, que puede ser el hollín que producen este tipo de incendios. ¿Ok? Pero dice que con todo y eso blasfemaban el nombre de Elohim por sus dolores y por sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Baruch Hashem. Amén. Bueno. Verso 12. Aquí viene el sexto ángel, la sexta copa. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen de el oriente. 16:12. Esto nos lleva a el
texto de Isaías 11:15, que creo que lo leímos ayer. Isaías capítulo 11, verso 15, que dice: Yahweh secará la lengua del mar de Egipto. Con el poder de su aliento alzará su mano contra el río. Lo partirá en 7 causas, de tal manera que se podrá pasar en sandalias. Bueno. Luego, en 15:16. Estamos en Isaías. Once. 15:16. Sí, aquí están los dos textos. Muy bien. Ok. Entonces, ustedes saben que el río Éufrates, aunque aquí en este texto de Isaías menciona el Nilo, un río de Egipto muy importante, pero luego menciona otro río, pero no da su nombre. No da su nombre. Entonces, en el texto hebreo dice que está refiriéndose al Éufrates. ¿Ok? Como lo dice acá en el verso 12 de 16 de Apocalipsis. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente, o sea, de la salida del sol o del nacimiento del sol. Cuando uno mira un mapa hacia el oriente de Israel, porque esto hay que basarlo a partir de Israel, porque en Israel fue donde se dio esta profecía. Está parte de Europa, está Rusia, está parte de Irán y está China. China también está ahí. Por eso habla en plural cuando dice: prepara el camino de los reyes que vienen del oriente. ¿Ok? Los reyes que vienen del oriente. Baruch Hashem. Ojo con esto. Los reyes que vienen del oriente. ¿A qué vienen los reyes? A la gran batalla que hablábamos ahora, el Armagedón. Ellos van a bajar, y usted sabe que estos países son los países más poblados del mundo. Lo que es Rusia, China, India, Irán, son países muy poblados. Muy poblados, tienen mucha población. Especialmente India y China. De pronto Rusia no tenga mucho habitante, como China, por cuanto Rusia, a pesar de ser uno de los países más grandes del mundo, la mayoría de la extensión territorial de Rusia está deshabitada por el clima. Porque en Siberia, los climas ahí en Siberia son muy extremos, el frío especialmente, son fríos extremos, de 50, de 60, de 80 bajo cero. Esos son fríos que no los aguanta mucha gente. Entonces, por eso esos lugares están muy deshabitados, muchos territorios, especialmente Siberia. Bueno, sigamos. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, los tres. Esto lo estuvimos viendo anoche. 3 espíritus inmundos como ranas. ¿Cuál es la característica de la rana? Y que salta. ¿Ok?
salta. Por eso dice 3 espíritus inmundos como ranas. Estos espíritus son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día de nuestro Elohim Todopoderoso. O sea, estos espíritus son espíritus de error, de mentira. O sea, no es que sean ranas predicando o ranas hablando, no. Simplemente es una metáfora, una alusión. Porque dice 3 espíritus inmundos como ranas. ¿Por qué menciona la rana? Porque la rana es un animal que no es kosher. Es inmundo, por eso lo llama inmundo, que no es kosher. Estos espíritus se van a posesionar en determinadas personas elegantes, de corbata, bien parecidos, con maletín en la mano, con un vocabulario muy bueno. Ellos van a ir ante los reyes de la tierra, los presidentes, los políticos, y los va a convencer. Les van a tirar el cuento, vea, hay que ir a pelear contra ese señor. Nosotros sabemos cómo lo vamos a vencer, a ese Yeshua, sabemos cómo vencerlo. Entonces, van a meter un cuento y van a convencer a los reyes, porque eso es lo que dice el texto. Mire cómo dice. Los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día de Yahweh. Los van a convencer para que vayan y manden gente, aporten ejército, aporten aviones de guerra, aporten tecnología, misiles, lo que tengan, pero vamos a ir a esa pelea que ya sabemos cómo vamos a vencer a ese Yeshua. ¿Ok? Entonces, el verso 15 que está entre paréntesis es como una adoración. Dice, he aquí, y una advertencia, he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ya anoche estuvimos hablando de qué es lo que quiere decir y vean su vergüenza sobre el ladrón de la noche en el templo con lo del sumo sacerdote. Pero no vamos a hablar a repetirlo hoy. Bueno, y dice, y lo reunió. ¿Quién lo reunió? El dragón, la bestia, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Verso 16. O también se le llama Megido. Bueno, hasta ahí prácticamente esto no es una plaga. Estamos hablando del sexto ángel. No es una plaga, sino un acto, una acción deliberada de reunir a todos los reyes del mundo en el valle de Armagedón. Esto lo ponen como una de las copas de la ira del Eterno, pero en sí no es una plaga que haga sufrir la gente, sino algo donde convencen a la gente erróneamente de que hay que ir a luchar contra el Mesías, hacerle la guerra porque ya tienen cómo vencerlo. Bendito el Eterno. Pero aquí viene el séptimo, la séptima copa. Dice, verso 17, y el séptimo derramó su copa en el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que dijo, hecho está, ya está hecho. Cuando hubo dicho estas palabras, hubo relámpagos, voces, truenos, y se produjo un gran terremoto, tan grande y terrible cual no lo hubo desde que existe hombre en la tierra. Este es el megaterremoto que los científicos ya están hablando de él, que se acerca, que va a haber en un tiempo no muy lejano, se va a producir un megaterremoto que va a pasar de 10, escala de Richter, va a pasar de 10.
El más grande que ha ocurrido fue 9.4 o 9.5, el que ocurrió en Chile hace como unos 18 años. Que ese terremoto fue tan fuerte que movió el eje de la Tierra. Lo movió como 2 grados, que eso no es nada, pero descontroló los instrumentos de los aviones, de los barcos, y descontroló las aves migratorias, porque ellas se desviaron para otros lados solamente por 2 grados, no más, que se movió la Tierra. Pero este terremoto, dice la misma escritura, que será tan grande y terrible cual no lo hubo desde que existe el ser humano sobre la Tierra. Eso va a ser un megaterremoto que va a sacudir todo en este mundo. Y dice, y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria, o sea, el Eterno se acordó de la gran Babilonia para que se le diera el cáliz del vino de su ira. Así como la gran Babilonia contaminó al mundo y pervirtió al mundo con el oro negro, con el petróleo, así también el Eterno le va a hacer beber el cáliz de su vino, pero que viene de parte del Eterno. Y el verso 20 dice, y huyó toda isla, y las montañas no fueron halladas, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Yahweh por la plaga del granizo, porque la plaga de este era sobremanera grande. Ok. 16, 20. Dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y descendió del Chamayim sobre los hombres un gran granizo, cada piedra como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Yahweh por la plaga del granizo, porque su plaga fue hecha muy grande. ¿Ok? Vamos a mirar una cita de contexto. O sea, esto ya es el juicio celestial sobre las montañas de Meca. A mí me gustaría haber tenido esta clase presencial para mostrarles fotos. No hace mucha falta mostrar fotos. ¿Fotos de qué? De Meca, de Medina. Si alguien lo puede hacer, hermanos, a ver, el hermano Freddy. O alguien que tenga esa capacidad de hacerlo. Yo todavía no sé cómo se maneja esto acá. Sobre fotos de Meca y Medina. Porque estos no son lugares que no existen. Existen, hermanos. Medina existe. Y Meca existe. Y son los lugares más sagrados del Islam. Y causalmente, Meca está rodeado de 7 colinas. Entonces, mucha gente trataba de acomodar a Roma, el Vaticano, a esta profecía, pero cuando uno va a la realidad, usted va a Roma, usted no cuenta 7 colinas allá en Roma. O sea, eso se llama una eisegesis, forzar un texto a decir lo que no dice. No se está refiriendo a Roma o al Vaticano, se está refiriendo a Medina, que ese lugar es una ciudad que existe, y lo mismo que Meca también existe, y especialmente Meca, que es donde está el santuario más sagrado del Islam. Allí sí hay unas montañas que son 7 montañas, 7 colinas. ¿Ok? Por eso, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el verso 19 está mencionando. La gran Babilonia vino en memoria delante de Yahweh para que se le diera el cáliz del vino de su ira.
¿Cuál fue el cáliz? Una lluvia de granizo con el peso de un talento. Hermano Michael, ¿cuánto es el peso de un talento? Pastor, tendría que buscarlo porque hace tiempo que no lo miro. Si quieres te lo busco y te dejo saber. Hágale, cuando lo Ok, tenga, gracias. me avisa. Ok, yo te lo busco. Ustedes han visto videos, hermanos, de granizo que han caído en algunos países, que es granizo como el tamaño más o menos el tamaño de una pelota de golf. Vamos a hacer comparación entre una pelota de golf y una pelota de béisbol. No va a ser granizo del tamaño de un balón de fútbol, el soccer. Listo, pastor. Dímelo. Dentro de 26 a 36 kilos, o en libras de 57 a 80 libras. No sé si pesado. Uy, esto es muy pesado. Sí, demasiado. Uy, a ver, yo vuelvo a leer el texto. Dice, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, una granizada, como del peso de un talento. O sea que sí iba a ser más grande que una pelota de béisbol. ¿Cierto, hermano Michael? Sí, mucho más grande. Y hay granizo de ese tamaño que se ha visto del tamaño de un fútbol y todo, y hasta más grande. Ese peso debe ser como, siendo hielo, que es agua, como el tamaño de un cubo de 5 galones, con la cual uno carga la pintura. Tiene que ser un tamaño así, Uy, más o menos. Sí, el tamaño eso de ya una caneca de pintura de 5 galones. daña carros, techos. No, eso sí que es wow. Eso sí va a ser grave. O sea que yo estaba equivocado al decir de que no pasaba el tamaño de una pelota de béisbol. Sí va a tener casi el tamaño de un balón de fútbol. Y que eso caiga en forma de lluvia, estamos hablando de destrucción total, prácticamente. Destrucción total. Por eso dice, y los hombres blasfemaron contra Yahweh por la plaga del granizo, porque la plaga de este era sobremanera grande, creíble, grande. Eso está tenaz. Esto nos lleva 16:21 a un texto que está en el libro de Job, capítulo 38:22. Vamos a mirar qué dice Job. Job 38:22 dice, ¿has entrado acaso en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia? Aquí está. Para el día de la batalla y de la gran guerra. O sea, también cuando estuvimos viendo el estudio de los ángeles, estuvimos mirando de que en uno de los cielos es donde están los depósitos del maná, los depósitos del granizo, que aquí lo está mencionando Job en el capítulo 38, en el verso 22, cuando dice, ¿has acaso entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, donde el Eterno tiene guardado esos granizos gigantescos, reservados para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la gran guerra? ¿Ok? Y mire quién lo está escribiendo. Job no era un profeta. O sea, Job no está considerado entre los profetas ni mayores ni menores. Pero más sin embargo, el Eterno a él le reveló cosas que tenían que ver no en sí con un juicio o un castigo, sino como el origen o dónde está.
¿Dónde está tal cosa? Aquí lo menciona. ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Que es precisamente esto, la batalla de Armagedón, que es prácticamente la séptima copa. O sea, que caigan del cielo en forma de lluvia, granizos del tamaño de un balón de fútbol, unas rocas, unas piedras, eso acaba con todo, acaba con los carros, los techos de las casas que sean de Eternit, o de plástico, o de cartón, o de metal, todo eso se va a ir al piso, porque eso no aguanta toneladas de piedra sobre un techo, y cayendo a la velocidad que van a caer, eso van a pasar, esos techos los van a destruir. Destruirán los carros, destruirán las plantas, los árboles, los bosques, los sembrados. Hermano, eso es el acabose de todo. Esta última plaga es un acabose. ¿Ok? Bendito el Eterno. O sea, todo esto es prácticamente, se desarrolla en el contexto de la gran tribulación. Los creyentes que hayan sobrevivido a la tribulación, que estén escondidos en algún lugar, no van a sufrir los efectos de estos juicios. Ahí sí va a cumplirse la palabra que dice que ellos van a ser intocables, que el Eterno los va a proteger, como dice el texto, los va a proteger en el hueco de su mano mientras pasa su ira. O sea, él mismo los protege de su propia ira, que va dirigida hacia los impíos, hacia los malos, hacia los bad men. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos. Me parece interesante todo esto, y hablar de todo esto. Yo creo que muchos hermanos, cuando hablábamos en el capítulo, al principio del capítulo 16, que pues uno piensa, uy, ¿cómo así que los que no tienen la marca son los que van a sufrir las consecuencias? O sea, que va a haber gente que no se va a marcar. Yo por eso, hermanos, yo mantengo firme el no ponerse la vaca de uno. Por muchas cosas, hay muchas causas. De pronto otro día, o yo preparo un video y se pasa, lo pasamos, explicando las otras causas, pero son muy sospechosas, especialmente en el sentido de lo que contiene la vaca de uno, los elementos que contiene la vaca de uno. Que uno de esos elementos es quitarle la conciencia, o ¿qué nombre darle a eso? Quitarle al ser humano la conciencia de la divinidad en su interior. Porque todo ser humano, tengamos en cuenta de que el espíritu, el ruach, todo el mundo lo tiene. Estamos hablando del espíritu de vida, el ruach hay ruach, espíritu de vida. Que cuando una persona dice la palabra, cuando una persona muere, ¿qué dice el texto? Y su espíritu vuelve a Yahweh que lo dio. O sea que toda persona viva aquí en un cuerpo tiene un sentido en su conciencia de que existe un ser superior. No de pronto al conocimiento de la Torah dentro de la persona. Estamos hablando de personas que no son creyentes, pero aunque no son creyentes, tienen un sentido en su conciencia de que hay una divinidad, de que hay un ser superior. ¿Ok? Por eso yo no creo en los ateos. Porque un ateo cuando está bien, habla y habla bobadas. Pero cuando se ve la pelona, cuando le viene la pelona al ateo, ahí sí se acuerda, porque hay un dentro de él que lo hace buscar su esencia, su principio,
y su origen, que es la divinidad. Hermano Maicon. Pastor, hay un farmacéutico famoso, no me